Bueno, profe, en ese contexto de su recorrido por el fútbol femenino, ¿cuál cree usted que es la mayor o las mayores problemáticas del fútbol femenino en Colombia? Bueno, es un tema amplio. Digamos que creo que y soy convencido que hay problemas en todos los aspectos de la vida, en todas las profesiones hay problemas, también hay soluciones. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en club aficionado de la Liga de Fútbol de Bogotá, en selecciones departamentales, en fútbol profesional y tuve la oportunidad de vivir en Selección Colombia, una experiencia muy bonita en el Mundial 17. Y creería que cada uno de estos nos presenta un sinnúmero de problemas y bueno, digamos que uno de ellos es, por ejemplo, que nuestra división femenina carece en muchas ocasiones de apoyo, pero no solo hablamos del apoyo general grande que podemos pensar en el profesional, sino que muchas veces, y esto ha venido cambiando un poco, pero muchas veces es la misma familia la que de pronto no ve con buenos ojos que X o Y hija pueda jugar al fútbol o que X o Y sobrina o que X o Y nieta juegue al fútbol. Y bueno, quizás esto ha venido cambiando un poco, pero de pronto sí es un problemita que tenemos que seguir superando. Y como yo siempre le digo a los grupos con los cuales puedo compartir, y es los únicos encargados de cambiar la imagen del fútbol femenino somos los que trabajamos en el fútbol femenino. Pero más allá de los que trabajamos, las únicas encargadas de que el fútbol femenino siga creciendo y a las problemáticas buscarle solución son las jugadoras mismas. Yo creo que ellas están encargadas de esto y están llamadas a cambiar poco a poco la identidad y nuestra forma de ver el fútbol femenino en nuestro país. Otra problemática que tenemos es, por ejemplo, de pronto el nivel de masificación de las mujeres futbolistas no es tan alto. Nosotros no somos, de pronto, ha mejorado, pero no somos un país, por ejemplo, como Estados Unidos, que es potencia en el fútbol femenino, donde hay mucha mayor cantidad de equipos femeninos. En nuestro caso, no. Si podemos ver, nosotros somos el 10% de la Liga de Fútbol de Bogotá, por ejemplo, en Bogotá, hablando de la división femenina. Hablando de nosotros en Fortaleza, nosotros tenemos alrededor de 100 niñas. Hay 1000 niños en Fortaleza. O sea, es una diferencia considerable en la masificación del deporte y por eso nosotros tenemos que seguir trabajando lo mejor posible para que digamos, nuestra división femenina vaya creciendo. Eso es fundamental. Problemáticas, hablando bueno, de divisiones menores, las que te cuento. Ya en el fútbol profesional, pues tú te encuentras que el fútbol como tal es una unidad de negocio. Eso sin duda algo que todos tenemos claro, el fútbol profesional es una unidad de negocio y sin duda sí hace falta un poco de apoyo de pronto de las empresas y demás para la consolidación del fútbol femenino. Qué lindo sería encontrarnos con un patrocinador que de pronto pueda aportar a estas mujeres futbolistas que tanto lo merecen, ¿no? Porque han encontrado logros a nivel nacional e internacional muy importantes bueno, que nos llenan de orgullo y qué bueno que vengan a apoyarlas. Bueno, profesor, en ese contexto de las diferencias que usted mencionaba, digamos, entre los jugadores, los niños, los hombres y las mujeres, ¿cuál es esa diferencia en cuanto a dirigir a niños o a dirigir un equipo femenino, a dirigir uno masculino? Y en general esas diferencias que vemos tan arraigadas en cuanto a lo económico y otros aspectos. Bueno, sin duda alguna, digamos que el fútbol es uno solo, como tal, como deporte, el fútbol es el fútbol. Hay una división masculina y hay una división femenina. La división femenina presenta diferentes, digamos que presenta diferentes herramientas, desafíos o como lo queramos ver, en todos los lineamientos, en el entrenamiento, en la parte social, en lo que hablábamos ahorita de la masificación, que tú en una convocatoria de fútbol masculino encuentras 1000 niños, en una convocatoria de fútbol femenino van 40 niñas, 50 niñas, digamos, hablar de una medida. Pero, por ejemplo, a nivel fisiológico encontramos que, por ejemplo, la mujer tiene menos predominio de fibras blancas, es decir, tiene menos
digamos, predominio de esas fibras que nos permiten la velocidad y la fuerza, que hay que estimular esas fibras blancas que ya se tengan en el cuerpo para que no, una cualidad fundamental en el fútbol femenino es la velocidad, para que siga cultivándose esa velocidad en cada una, que la mujer, por ejemplo, tiene un rango de presión diferente al hombre en la rodilla, porque su cadera empuja la rodilla hacia adentro, por eso vemos más incidencia de lesiones, digamos, importantes de rodilla en la mujer. No es que los hombres no se lesionan, sino que hay que hacer trabajos preventivos importantes en la mujer para digamos, fortalecer toda esta zona del tren inferior. A nivel social, soy un convencido y con estos años de trabajo que la mujer es muy inteligente. La mujer es muy inteligente, es muy perceptiva y la mujer es de detalles. Como entrenadores de fútbol femenino tenemos que convencer. No podemos hoy decirles azul, mañana blanco, mañana rojo, porque ellas van a sentir, digamos que una información contradictoria y muy seguramente no van a seguir o no van a creer en el proyecto. Creo que hay que ser claros, hay que dejar lineamientos desde el inicio sólidos y esto que nos permita una buena relación, porque la mujer en sí misma es un ser muy inteligente y como le decía, tiene por su necesidad que estar rodeado de detalles, detalles profesionales, detalles personales que son fundamentales en su diario vivir. La mujer, por ejemplo, tiene una faceta en la cual nosotros los entrenadores de fútbol femenino tenemos que ser conscientes y tratar de llevar un entrenamiento lo más coherente posible con el ciclo menstrual. El ciclo menstrual sí es una diferencia fundamental entre la mujer y el hombre en su proceso de entrenamiento. Y esto, pues, bueno, el ciclo menstrual nos presenta 4 etapas. En cada una de ellas hay mayor predominancia para el trabajo, por ejemplo, aeróbico, en otro para el trabajo de fuerza, y de esto tenemos que tenerlo claro porque realmente es importante al menos tenerlo en la planificación general, ya que de pronto por infraestructura, por número de entrenadores o de tiempo como tal no se permita, pues realizar al pie de la letra, bueno, pero que sí de pronto lo tengamos claro y que sea un factor también importante a la hora de planificar el entrenamiento. En cuanto a esas diferencias, digamos, entre el fútbol femenino y masculino, siempre se ha hablado mucho y es una polémica del tema económico, el tema de los contratos en las jugadoras. Hace pocos días, Acolfoot Pro mencionó lo del tema de los contratos de las jugadoras en esta época de crisis, pero es algo general, no solamente en esta pandemia, sino en las anteriores ediciones de la liga, es algo que siempre se ha hablado sobre esa diferencia económica de los contratos, sobre las condiciones de las jugadoras. ¿Qué opinión tiene usted respecto a eso? Bueno, este es un tema muy delicado, es un tema, digamos que para tratar minuciosamente, porque digamos que hay muchos factores que se pueden tomar en cuenta para responder esta pregunta. Eh, por ejemplo, nosotros somos un club de la segunda división del fútbol profesional masculino, Fortaleza como tal. Hemos tratado de siempre apoyar el fútbol femenino. ¿En qué sentido? En sacar equipo profesional, ¿cierto? Para seguir con esta masificación y consolidación del fútbol femenino, de no solo sacar el fútbol profesional y que nos importe el fútbol profesional, sino de consolidar las divisiones menores. Si de pronto podemos hablar, y no me gusta hablar de los demás, pero podemos tomar varios ejemplos de equipos que tienen fútbol profesional, pero que sus divisiones menores no están bien formadas o no tienen un conducto lineal en pro del equipo profesional femenino. Nosotros tratamos de utilizar los recursos que tenemos y tratamos de darle las mejores condiciones a las jugadoras. Pero sin duda alguna, o sea, sin duda alguna, y no lo podemos esconder, sería muy positivo para todos poderles pagar mucho mejor, poder tener un contrato más estable, y no solo a las jugadoras, hablo como entrenador de fútbol profesional, pues también, obviamente me incluiría a mí, o sea, si mejora todo el ambiente del fútbol femenino, pues nos mejora pues a todos los que trabajamos en el medio. Sí poder darles un poquito más de estabilidad y todo va muy sujeto al torneo.
Por ejemplo, nosotros que somos un proyecto que no tiene un gran capital para invertir, pero sí creemos en el trabajo, creemos en las divisiones menores. Con nosotros han debutado muchas niñas de las divisiones menores en nuestro proyecto de fútbol profesional. A nosotros nos serviría mucho como proyecto que, por ejemplo, la fecha del fútbol profesional, su inicio, fuera más claro, porque eso nos ayudaría a trabajar de una manera más coherente. Pero al de pronto tener incertidumbres en las fechas, pues se tienen incertidumbres. A partir de ahí se generan incertidumbres en muchas cosas. Creería que pensamos en lo contractual, en lo económico, en la estabilidad de los contratos, obviamente en el valor de los contratos. En eso, pues, sin duda alguna, tenemos que comenzar con estabilizar las fechas de inicio de los torneos, de cuántos partidos va a jugar cada equipo, de cómo va a ser el torneo. Creería que ese es el primer paso. Y ya teniendo esto, por ejemplo, a partir de ahora el fútbol profesional femenino se va a jugar de abril, sin importarnos nada, y de abril a agosto. Bueno, ya sabemos que todos los años de abril a agosto se va a jugar de esta forma y vamos a contractualmente hacer esto. El valor de los contratos va a ser este y yo creo que eso nos ayudaría mucho a ordenar todo el fútbol como tal profesional femenino. Eso sí sería algo importante. Y ya lo demás, digamos, nosotros en nuestro proyecto de Fortaleza, pues tratamos de darle lo mejor que tenemos a las niñas con los recursos que tenemos. Hay algo que es nuestro presidente Carlos Barato, le gusta el fútbol femenino y apoya el fútbol femenino, y nuestro gerente general, Francisco Serrano, es una persona que nos acompaña, que apoya el fútbol femenino, que quizás por él daría mucho más, pero obviamente sabemos que los recursos pues son claros y los números son claros y bueno, estamos en esa búsqueda de poder, digamos que entregar cada día cosas mejores. En cuanto al trato, en cuanto al sentirlas queridas por el club, en cuanto al respetarlas como jugadoras profesionales, en cuanto a entrenarlas lo mejor posible, pues lo tratamos de hacer. Lo tratamos de hacer y creería que ese es un primer paso para que de ahí en adelante se Ya como para ir terminando, quisiera saber su opinión respecto a las mejoras que se podrían implementar en el fútbol femenino aquí en Colombia, teniendo en cuenta todas las problemáticas y los puntos positivos y negativos que usted me ha mencionado. Claro, bueno, a nivel de clubes como tal, locales, Liga de Fútbol de Bogotá, clubes aficionados, sí sería muy bueno que entre todos, porque esto no es de que alguien tenga la razón, en el entrenamiento todo es válido, todas las ideas son posibles y hay que tratar de entregar lo mejor. Bajo ese lineamiento, nosotros en las divisiones menores tenemos que entregar lo mejor que podamos a ese entrenamiento de las niñas. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un entrenamiento coherente, un entrenamiento responsable, sin duda alguna vamos a mejorar a que el deporte se masifique en la base. O sea, nosotros tenemos una ilusión en Fortaleza y lo hablo con los padres de familia, por ejemplo, en el proyecto nuestro, y es que a futuro el equipo profesional femenino de Forta salga en su totalidad o en la gran mayoría de porcentajes de las divisiones menores. ¿Esto qué hace? Que nuestras niñas trabajen con un enfoque y un lineamiento. Una opción, porque el fútbol femenino presenta viajar a Estados Unidos becado, presenta otras opciones, estar en Colombia becado, presenta otras opciones. Así que, bueno, primero, entrenamiento de calidad. Segundo, definitivamente que arropemos el gremio, que entre todos nos cobijemos y tratemos de crecer juntos. Eso es fundamental. Que el deporte sea apoyado por los entes que pueden gestionar torneos, gestionar cosas que masifiquen el deporte. O sea, que se sigan consolidando los torneos de fútbol femenino. Que los clubes, ya sea aficionados, no les dé miedo apostar por la división femenina, ¿cierto? Y que los clubes profesionales, sin duda alguna, comiencen a incentivar las divisiones menores. Hay muchos clubes de fútbol profesional que tienen divisiones menores. Qué lindo sería que todos se animen a cultivar esa semillita del fútbol femenino en sus divisiones menores. Sería algo muy importante. Yo creo que los torneos departamentales de fútbol nos emocionan mucho con las selecciones departamentales. Por ejemplo, una final Bogotá-Valle,
Antioquia Valle, Antioquia Bogotá, pues es llamativo, departamentos que han venido creciendo mucho como Risaralda, Santander, todos ellos, norte de Santander, que vienen creciendo mucho en el fútbol femenino, pues esto ha venido creciendo y ahora hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Sí, sería muy importante que también tengamos partidos de fútbol profesional de calidad y eso va muy determinado a tener los mejores equipos y era como te lo hablaba al inicio. Por ejemplo, nuestro proyecto se basa mucho en trabajar, o sea, en el día a día, en trabajar. Tenemos un grupo base al cual queremos mucho y a ese grupo base lo alimentamos de todas las jugadoras jóvenes que creemos que pueden aportarle al fútbol profesional. Y luego vienen equipos con un capital grande, donde la inversión es alta y donde tienen jugadoras de selecciones nacionales, donde tienen jugadoras extranjeras de un gran perfil. Bueno, todo esto enriquece y yo creo que depende de nosotros seguir queriendo este gremio del fútbol femenino, seguirle entregando lo mejor. Y bueno, yo creo que depende de todos y de nuestras jugadoras que se comporten de una manera profesional y que definitivamente son ellas las que pueden cambiar y pueden ayudarnos mucho a conseguir cada vez más cosas. Bueno, profe, muchas gracias por esta perspectiva que nos has brindado. La verdad, estoy muy agradecida por este diálogo que hemos tenido, muy informativo, de un gran debate. La verdad, me ha gustado mucho la conversación y espero pronto poder hablar con usted cuando se reinicie la liga y estar pendiente de Fortaleza. Vale, sí, en esto es lo que queremos todos, que podamos iniciar. Obviamente, primero la salud, primero obviamente las disposiciones, pues obviamente que se están tomando por todo lo que está pasando, pero bueno, que vuelva el fútbol cuanto antes y que nuestro fútbol femenino siempre siga creciendo y que su evolución sea siempre para adelante y que no baje nunca en cuanto a todo lo que han ganado. Así que gracias a ti por la invitación y qué lindo todos estos espacios para hablar de fútbol femenino que nos emociona y queremos tanto. Así que con muchísimo gusto y gracias. Gracias a usted, profesor. Estamos en contacto. Hasta Chao. luego.